humillar, uno lo relaciona con una parte de sometimiento involuntario, de un abuso, de un sometimiento a la fuerza. Sin embargo, el humillarnos en las Escrituras tiene que ver con una acción voluntaria, donde yo le entrego a Dios el control de mi vida, mi corazón, porque yo sé quién es Dios. Amén. No tiene que ver con una obligación, sino con la libertad de escoger a quién entrego mi corazón, a quién entrego mis pensamientos. Entonces, este texto que tiene una promesa al final, lo vamos a desglosar a medida que pasen estas semanas, comienza de esta manera: si se humillare. Qué difícil es para el ser humano reconocer a Dios como autoridad, reconocer su palabra, caminar bajo la enseñanza de las Escrituras. Muchas veces se nos dificulta y a veces, sin darnos cuenta, nos ponemos soberbios y orgullosos y no dejamos que Dios obre en nuestro corazón. Por eso entra al canal de YouTube y escuche la enseñanza que dimos el jueves pasado, porque ahora vamos a saltar a la segunda parte. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, dice Dios, es invocado. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y esta es la segunda parte de este texto que hoy vamos a desglosar. El título de esta enseñanza es Nombres sobre todo nombre. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nos humillamos delante de su presencia, nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Cuántas personas tienen dioses diferentes, dioses que nosotros hoy comprendemos que son dioses falsos? ¿Cómo sabe usted y cómo sé yo que estoy viviendo mi vida delante del Dios verdadero? Con tantas religiones en el mundo, con tantas personas que practican diferentes creencias alrededor del planeta, ¿cómo sabe usted y cómo sé yo que estoy invocando el nombre del Dios verdadero? Y esto es lo que a muchos quizás se le hace difícil poder explicar o poder razonar. Dios decía, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Pero para saber el nombre de Dios tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Lo habíamos hablado años atrás en una enseñanza. Yo no puedo conocer a Dios si desconozco la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. Usted y yo queremos conocer más de Dios, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Conocer la palabra de Dios, la Biblia, no tiene que ver con un acto religioso que se impone en una sinagoga o en un templo. Tiene que ver, como decía recién, con mi acción voluntaria de conocer quién es Dios, cuál es el motivo, el propósito por el cual me llamó, por qué estoy en esta tierra, cuál es mi propósito, cuáles son las raíces, los fundamentos de mi fe. Porque puedo decirte que hay muchas personas que creen en cosas que ni siquiera tienen fundamento, pero creen en eso y deciden hacerlo. Vos y yo creemos en el Dios de la historia, creemos en el Dios del principio, creemos en el Dios creador, creemos en el Dios que abre el mar en dos y el pueblo pudo pasar en seco, que guió a su pueblo con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Creemos en un Dios de milagros, el hacedor de la historia, tu historia, mi historia. Por eso es necesario invocar el nombre de Dios y caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Y para eso es importante, como decía recién, poder tener o adquirir su Biblia, escudriñar la palabra de Dios. Cuando usted escudriña su palabra, su corazón también es escudriñado por la palabra. Y es ahí donde yo aprendo a cómo conducirme, cómo hablar, cómo adorar, cómo exaltar a Dios. Sabe que la Biblia no es un libro más del montón. Es la voluntad de Dios, la palabra de Dios,
entregada en nuestras manos para conocerle a Él. Dios quiere darse a conocer en tu vida, Dios quiere darse a conocer en mi vida. Y Él nos dejó todo escrito en este libro llamado Biblia, que significa biblioteca, ¿no? Son más de 60 libros compilados a lo largo de las generaciones, de los siglos, más de 40 autores, que están entrelazadas la historia de una manera casi cinematográfica. Es un libro que tiene no solamente las experiencias del pueblo de Israel, sino también que usted va a leer y es exacta en áreas quizás nacionales, como era, por ejemplo, en Israel. Cada provincia, cada lugar que cita la Escritura son lugares reales. No es que va a leer la Escritura, bueno, y muy lejano había un príncipe que nació, no es un cuento de magia, no es un cuento inventado. Tiene situaciones, puntos arqueológicos, geográficos exactos. Por años la Escritura han querido a veces eliminar la Biblia y jamás han podido, porque el cielo y la tierra, dice la Escritura, pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Entonces muchas veces tratan las personas de menospreciar este libro y te van a decir lo siguiente: vos crees todo lo que está escrito en ese libro. Y este libro es histórico, son documentos históricos, lo vivieron testigos oculares, donde hasta el día de hoy hay personas que expresan su fe y la manifestación de Dios por medio de su palabra. Por eso es un libro, todos hemos aprendido de libros. ¿Dónde aprendiste a leer? ¿Te enseñó un espíritu de la nada? No, lo aprendiste de libros. ¿Cómo aprendiste ortografía? ¿Cómo aprendiste a escribir? ¿Cómo sabes la historia de tu nación? ¿Cómo sabes la historia de tu provincia? ¿Cómo sabes la historia de tu país? Porque todo quedó documentado, ¿no? En un principio, en libros, en documentos, ¿no? Hoy está todo quizás digitalizado, pero no significa que los libros pierden el poder de enseñarnos a conocer y descubrir lo que hasta hoy quizás no conocíamos, ¿no? Los profesionales estudian de libros, se reciben en la facultad porque estudian libros, tienen que leer hojas y hojas. Entonces, cuando la persona quiere menospreciar la palabra de Dios, es realmente que no tiene argumentos para decir que eso no es parte de Dios. Se queda sin argumentos y lo primero que hacemos es menospreciar lo que no podemos explicar. Por eso es un libro, no es un libro solamente. Es la historia de un pueblo. Es el comienzo de la creación. En la palabra de Dios vas a encontrar los atributos de Dios que fueron marcando la historia hasta el día de hoy. Por eso es importante, amada familia, conocer las Escrituras, porque es la manera en la cual yo sé el nombre de qué Dios estoy invocando, el nombre del Dios verdadero, el nombre del Dios que me transforma, el nombre de Dios que me guía, el nombre de Dios que me ha dado un propósito. Amén. Por eso esta es la importancia de saber: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre, un solo nombre, el nombre de Dios es invocado, después vamos a terminar de desglosar este texto, pero hay promesas. Por eso cuando nosotros venimos a las Escrituras, estamos hablando del testimonio, ¿no?, del pueblo de Dios a través del tiempo, de un evangelio que se expandió por el mundo entero, de hombres que dieron su vida para que fuera conocido este Jesús que nos salva, este Jesús que perdona. Personas que dieron su vida para que vos y yo hoy podamos participar de la mesa diseñada por Dios, donde tenemos salvación, perdón de nuestros pecados, como dice este texto más adelante, y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso es muy importante conocer el nombre que nosotros invocamos. Un Dios, el Dios. Amén. Vamos a verlo así, miren. Efesios capítulo 4. Del versículo 4 al 6. Efesios 4, del versículo 4 al 6. Un cuerpo, la iglesia,
Puede haber muchas denominaciones, pero Dios solamente ve a su iglesia, un solo cuerpo, ¿no? Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Cuando usted y yo tenemos ese encuentro con Cristo, ya no tenemos amuletos de la suerte. Ya no me importa andar con una cintita roja, ponerle una cintita roja a mi hijo para que no lo peguen. Ponerle cintita roja a un vehículo para que no lo envidien. Poner ciertas cosas, ciertos elementos en mi casa para que no entre mala suerte. No, no, yo tengo un Dios, una fe, un bautismo y me es suficiente. No necesito buscar en curanderos, en brujos, astrólogos, no necesito buscar en el horóscopo, no necesito buscar una suerte, tengo una sola fe. Y esta fe es en Cristo Jesús. No necesito jugar juegos de azar para ver si tengo suerte y gano dinero. Yo tengo un proveedor y esa es mi fe, es Cristo Jesús. Amén. Jehová Jireh, Dios que provee, Dios que sostiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es importante identificar. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, el que sigue, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Usted y yo no necesitamos nada más que a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso a mí no me curan en el pacho, no me tiran el cuerito. Yo tengo a Cristo. Todas las costumbres de la idiosincrasia de las diferentes culturas en el mundo tienen sus raíces. Mi fe tiene una raíz y está escrita en la palabra de Dios. Y yo me humillo ante ese Dios que me enseña la Escritura. No pruebo suerte. No pruebo con otras cosas. No necesito añadirle a la palabra o a mi vida algo más para sentirme bien. Yo tengo un Dios, una fe, y en esa fe me bauticé, ¿no? Hace poco hicimos un bautismo por inmersión de agua, aquellos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Y después viene ese bautismo del Espíritu Santo, pero es uno solo. No necesitamos más nada. Por eso a veces nos confundimos y buscamos en hombres lo que solo viene de Dios. En congregaciones, en ministerios, lo hablaba la vez pasada. No hay iglesia que te caiga bien, no hay iglesia que queda bien, no hay pastor que venga bien porque buscamos nuestro confort y no fortalecemos nuestra fe. Yo tengo un Dios y es mi Padre. ¿Cuándo dicen amén a eso? Decirle que tenés a tu lado, no sos huérfano, decíselo, no sos huérfano, no sos huérfana. No estás solo, no estás sola. Tenemos un Padre que no solamente está con nosotros, sino que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. A Dios en el Antiguo Testamento se lo conocía como el Shaddai, Adonai, ¿no? Muchos nombres que le ponían de acuerdo a cómo le iban conociendo. Cuando Dios hacía ganar a su pueblo la victoria, decían Jehová Nisi y estandarte. Cuando Dios proveía, hacía llover maná del cielo, se lo conocía como Jehová Jireh, Dios que provee, ¿no? De hecho, se cree, y está ya certificado esto, que en realidad Yahweh, ¿no? Es un nombre muy difícil de pronunciar para nosotros. Con el tiempo se le agregaron las vocales al nombre que conocía el pueblo de Dios, al mismo Dios, para que pudiese pronunciarse. Pero alguna vez hablando con una persona, un amigo judío, decía que el nombre de Dios es impronunciable. Hasta suena como un respiro su nombre, porque Él sopló aliento de vida en nosotros. Cada vez que respiramos, nombramos a este Dios todopoderoso. Y esto es lo que más amo, este Dios que lo creó todo con su poder, con su gloria, con su magnificencia. Hoy tenemos el privilegio de pertenecer a este cuerpo llamado iglesia, ser sus hijos. Y Él es nuestro Padre, nuestro protector, nuestra ayuda, nuestro auxilio. Pero para eso yo tengo que conocerle. Te aseguro que en el mundo hay muchos Ezequiel, ¿no? Yo me llamo Ezequiel. Hay muchos Ezequiel. Y cada uno tiene un nombre diferente. No, perdón, cada uno tiene
historia diferente. Viven en diferentes lugares los diferentes Ezequieles. No porque se llamen Ezequiel son mis hermanos o fueron engendrados por mis padres o viven en mi misma dirección, no. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus costumbres, cada uno tiene su manera de actuar, su carácter. De la misma manera, muchas personas dicen conocer al mismo Dios. Muchas personas dicen clamarle al mismo Dios. Pero vuelvo a decirte, la diferencia está en aquellos que conocemos los atributos, las bendiciones de este Dios, el Dios de la palabra. Yo no me conduzco de acuerdo a lo que me enseñaron en mis tradiciones, me conduzco de acuerdo a lo que aprendí de la palabra de Dios, las Escrituras. Eso hace la diferencia entre conocer al Dios verdadero o simplemente tener una costumbre y a veces aplicar ciertas ideas que son fábulas que ni siquiera están escritas en la palabra. Por eso a Dios necesitamos conocerlo. Uno de los primeros puntos, de los más importantes que jamás tendríamos que dejar de hacer es a través de las Escrituras. Entonces ahí vas a empezar a despejar dudas de si estabas actuando bien o estabas actuando lejos de su voluntad, si estabas conociendo al Dios verdadero o solamente estabas practicando una costumbre que te enseñaron tus padres. Yo quiero conocer a este Dios y Padre que está con nosotros y habita en nosotros, amén. Recién decía Steffi mientras ministraba, reconocemos que tú eres Dios. Reconocerlo en mi vida, que sea parte de mi vida. Sabe que recién decía que muchas veces menospreciamos el libro. Como muchas veces las personas menosprecian el matrimonio. De pequeño escuché esta frase: el matrimonio es solamente firmar un papel nada más. No sé cuántos escucharon eso. El matrimonio es, no hace falta que firme un papel para corresponder el amor a quien. No es simplemente firmar un papel, firmarlo si es solamente firmar un papel. Si es simplemente poner un ganchito, poner el ganchito, ¿qué te cuesta? No pasa nada, es solamente un papel. Pero no, vos sabés que tras esa firma hay un compromiso de entrega hacia la persona con la cual decidís caminar toda tu vida. Nuestros hijos cuando nacen son asentados, ¿no?, en el registro civil, ya tienen su documentación, su identidad, ¿no? De la misma manera, mientras más conozco la palabra de Dios, más tengo esa libertad de escoger unirme a Él o hacerla mía. Así como en el matrimonio hay un compromiso que yo di delante de las autoridades, delante de los sacerdotes, de amar a mi esposa, cuando yo me encuentro con la luz de la palabra, no puedo seguir siendo el mismo. Necesito tomar una decisión. O sigo a Cristo de acuerdo a las Escrituras, o sigo vaya a saber que Dios de mi imaginación haciendo lo que yo quiero. Entonces el día de mañana, cuando yo tenga mi encuentro con mi Señor, Él va a decir: mira, Ezequiel, yo te dejé todo servido para que me conocieras. Vos no quisiste. Vos tenías muchas dudas, pero tampoco nunca te preocupaste en conocerme más, en buscarme en lo secreto, en la oración con tus propias palabras, con el conocimiento de mi palabra. Vos decidiste no comprometerte conmigo. Te aseguro que muchas de las personas creen en fábulas porque es más fácil aplaudir o aceptar a cierta persona reconocida que sentarnos a escudriñar la palabra, que sentarnos a ver si lo que me están enseñando está escrito. ¿De dónde sacó este pastor que Dios oye? ¿De dónde sacó este pastor que Dios me escucha? ¿De dónde sacó este pastor que Dios está hablando hoy? ¿De dónde sacó este pastor que Cristo viene? ¿De dónde sacamos lo que le enseñamos? De la Escritura. ¿De dónde sacaron estas personas que hay que ofrendar, que hay que diezmar? Solo quieren la plata y se quedan con esas cosas sueltas, pero nunca van a la Escritura a escudriñar de dónde sacamos los conocimientos, de dónde salen estas enseñanzas, por qué cantamos alabanza, por qué oramos, por qué nos inclinamos, por qué compartimos la cena del Señor, por qué nos bautizamos.
todo tiene un fundamento y está escrito en la palabra de Dios. Es la única manera en que le puedo conocer. Y hay personas que a veces prefieren más experiencia y sentir, y escuché, y Dios me habló, ¿no? Claro que Dios habla, pero te aseguro algo, si yo digo que el Espíritu Santo me habló a mi corazón, lo que Dios me habló a mi corazón tiene que ir de acuerdo a lo que está escrito ya en la palabra, porque Dios no se contradice a sí mismo. ¿Se da cuenta de la importancia de conocer el nombre de Dios? ¿Se da cuenta de la importancia de buscar a Dios, no como yo quiero, sino como Él me enseña? Por eso el Padre nuestro que enseñó a Jesús dice, hágase tu voluntad. Vas a encontrar personas, no, yo sigo a Dios a mi manera, no existe a tu manera, existe su voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces cuando yo pongo primero la voluntad de Dios antes que la mía, te aseguro que hay muchas cosas que necesito cambiar para agradar a Dios, para que su presencia esté en mi casa, para que algo acontezca en mi vida, para que se cumplan las promesas del texto que estamos estudiando en 2 de Crónicas 7:14, ¿no? Que Él perdone mis pecados, que sane la tierra, ¿no? Tantas promesas de parte de Dios, pero es a su manera, no a la mía. Amén. Como decía recién, los atributos de Dios fueron marcando la historia de su pueblo. Jehová Jireh, Jehová Nisi, el Shaddai, el Gran Yo Soy. Y hoy nosotros, usted y yo, tenemos la oportunidad y el privilegio de caminar en la gracia que nos enseñó Cristo Jesús. Dios se dio a conocer en la persona de Jesús. Lo habíamos leído el jueves, lo vamos a volver a leer. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Dijo Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno de nosotros, ninguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El propósito de Jesús en la tierra era mostrarnos al Padre. Dios se hizo carne y habitó y caminó entre nosotros y nos mostró el camino en la persona de Jesús. Yo no necesito otro mediador que no sea Cristo, ningún santo. Así se ha canonizado por la Iglesia Católica, ninguno, nadie va al Padre si no es por Cristo. Ninguna imagen de yeso, ningún San Cayetano, ningún Gauchito Gil, ninguna otra cosa creada por un ser humano me lleva al Padre si no es solamente Cristo Jesús. ¿Cuánto dice amén a eso? Porque está escrito. Y la Biblia católica lo enseña, la Biblia de los testigos de Jehová lo enseña, la Biblia de los mormones. Ahora, pero está más bien a tener una imagen ahí, hablar de la imagen. No, pero no está escrito. Jesús dijo, bienaventurado el que sin ver cree. No podemos encasillar a Dios en nuestras costumbres o tradiciones. La manera de conocer a Dios es a través de Jesús. No hay otra forma. Por eso muchas personas quizás le rezan a imágenes, se inclinan delante de imágenes. Nuestra humillación tiene que ver con el Dios de la palabra. Dios no necesita ayuda ninguna porque Él es Dios soberano, todopoderoso, el gran yo soy, el que era, el que fue, el que ha de venir. No necesita ayuda, ni siquiera mía. Y ahí está donde muchas veces se suben a los pedestales ciertas personas que dicen ser hombres de Dios y se creen portadores de su gloria. No, somos simplemente vasijas de barro, que por su misericordia y su gracia Él se place usarnos. Pero Dios a mí no me necesita para que usted le conozca. Dios se puede presentar en un sueño, Dios se puede revelar mediante la palabra, Dios puede quizás hacerte conocer su presencia por medio de un amigo que te ama y que conoce de Dios. Pero Dios no necesita de nosotros, nosotros le necesitamos.
necesitamos a Él. Entonces, es ahí donde se empiezan a despejar las dudas de Dios. Es ahí donde comenzamos a conocer más el nombre de Dios en nuestra vida. Cómo orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué decimos en el nombre de Jesús? Porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo está revelado en las Escrituras. Yo tengo que tener la humildad de reconocer la palabra de Dios en mi vida. Es toda una combinación. Y mientras yo más me abrazo a su palabra, más conozco del Padre. Mientras más conozco su palabra, más comprendo el por qué hago lo que hago, de congregarme, de cantar canciones a su nombre, de escuchar la palabra de Dios, de participar de la cena de Dios, porque es la Santa Cena, ¿no? Todo tiene un propósito histórico, eterno, sin fin, porque todo va a pasar, pero su palabra no, amén. Entonces Dios se da a conocer en la figura de Cristo Jesús, el verbo hecho carne. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3. Lo voy a leer rápido, ya avanzó la hora. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, uno solo, ¿sí? El que sigue. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Somos hechos por Él, para Él, a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Por eso en el principio, en Génesis dice, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. No por nada Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nosotros los seres humanos somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Imagen y semejanza del Dios que nos formó. Si te dijera las miles de coincidencias entre lo científico y la palabra de Dios y la historia de la palabra de Dios, ya no hay lugar a duda. Lo último que queda por decir es, ¿crees? No me convence nada. Bueno, listo. Es lo único que queda por decir. Nadie ha podido negar la existencia del Dios Todopoderoso. Evidencia tras evidencia, ¿no? Descubrimiento tras descubrimiento. Todo certificado y comprobado por la misma palabra de Dios. O sea, que vos y yo seguimos este Dios verdadero que por medio de la historia jamás se pudo frenar su obra. Cristianos perseguidos, cristianos asesinados, ¿no? La palabra tratando de ser a veces escondida, quemada, destruida, y hasta el día de hoy la iglesia de Cristo permanece, porque su palabra se cumple, que aunque el cielo y la tierra pase, su palabra no va a pasar jamás. Nada puede detener a la iglesia del Dios vivo cuando dice no era eso. Por eso ahora tu misión y mi misión es conocerle. Todas las cosas fueron hechas por Él. El versículo 10. Ahora digo, por favor. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba Jesús, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. El que sigue. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El que sigue. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nadie más me puede convertir en hijo de Dios. Nadie más tiene la potestad de llamarme hijo de Dios si no es Cristo Jesús. Él se dio a conocer por la figura de Cristo Jesús. El que sigue. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Cristo. La historia tiene un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. No se puede negar la figura de Jesús. Historiadores ateos, historiadores agnósticos, aún hablan de un tal Jesús de Nazaret. Hay escritos, ¿no?, históricos que afirman de personas que no eran judías hablar de este judío llamado Jesús.
No se puede negar la existencia de Jesús. Él habitó entre nosotros. Él nos enseñó el camino al Padre. Juan 14, del 6 al 7. Tendríamos para hablar todo el año de Jesús. Juan 14, del 6 al 7. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿La que sigue? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora Él con vosotros y estará en vosotros. Esto viene por medio de Cristo Jesús. Jesús pidió al Padre por el Espíritu Santo, y cuando parte a la diestra del Padre, viene el Espíritu Santo y bautiza a los discípulos y se empieza a extender su reino por el largo de todo el mundo. Porque la obra de Jesús era venir a esta tierra y cargar con nuestros pecados, nuestros errores. Y Él pagó el precio que a mí me correspondía pagar. Él murió por mí. Por eso en el nombre de Jesús es que nosotros clamamos. Reitero, iglesia, no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la Escritura, en el cual podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesús. Filipenses 2, del 9 al 11, ya vamos terminando. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios, estaba hablando de Jesús, ustedes pueden leer estos textos en su casa completa. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo exaltó por completo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren lo que dice abajo, el que sigue. Para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla que está en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿El que sigue? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Jesús decía, pedid al Padre en mi nombre y Él os dará. Por eso muchas veces hay personas que dicen, pero si yo trato, si yo puedo, ¿de qué manera tratás? ¿De qué manera buscás? ¿No? ¿De qué manera clamamos? ¿De qué manera oramos? Está todo escrito en la palabra. Está todo escrito en la palabra. Dios no dejó nada al azar. Pero como te digo recién, esto es para el que cree. Siempre hablo con un amigo y le dije, mira, hermano, porque desde que soy joven y este chico no iba a la iglesia, yo le hablaba de Jesús, de su presencia. Y por supuesto que siempre van a haber incógnitas, dudas, preguntas, ¿no? Y por eso necesitamos escudriñar la palabra. La gente se confunde porque piensa que viniendo de vez en cuando a la iglesia ya es hijo de Dios. Y es como que yo vaya 2 o 3 clases a una universidad y me inscribo en la universidad de arquitectura. Voy 2 o 3 clases, mucho, listo, ya soy arquitecto. Ya soy arquitecto y empiezo a hacerme tarjetitas, me hago un Facebook, ¿no? Instagram, TikTok. ¿Quieres saber cómo construir tu casa? Él se quiere construcciones, escribir, no tenía ni idea de la arquitectura. No, pero fui a la universidad como a 3 clases. Por eso no lo convierte en arquitecto. Con el tiempo, con el estudio, con la capacitación, con la búsqueda del conocimiento, voy a saber cómo se hacen los cimientos, de qué manera, cómo es la tierra, en qué tierra tengo que trabajar con el tiempo. No pretendamos conocer a Dios con algunos domingos que nos congregamos. No lo vamos a conocer. Si un estudio finito, en cualquier docencia, lleva sus años en la facultad, imagínate comprender a un Dios infinito, que la eternidad habita en Él. Con ciertos domingos no me alcanza. Necesito buscarle diariamente. Y Jesús me lo reveló por medio de su palabra. Por eso yo no pido en otro nombre que no sea el nombre de Jesús. Y ahora sí, uno de los últimos puntos que puse es decisión. Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
porque no quiere creer. No es que a veces no tenemos evidencia, no tenemos conocimiento, no se nos habló de Jesús, no queremos creer. No me interesa tu Jesús. Los chicos salen los miércoles a predicar de este Cristo. Hay gente que no tiene ganas de escucharte hablar de Dios. Porque parecemos fanáticos, parecemos locos, parecemos que queremos algo de ellos, ¿no? Que queremos pedirle algo, ¿no? Entonces la gente se rehúsa a creer, pero por una decisión voluntaria. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escúcheme esto, nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Nadie. Señor, yo predicaba ahí en la iglesia, pero nunca aceptaste a Cristo, nunca caminaste como Cristo, nunca buscaste su presencia. Fuiste un muy buen evangélico pentecostal de costumbre, pero nunca tuviste un encuentro con el verdadero Dios. Porque hiciste las cosas como más te parecía o más cómodo te hacía. Lo que más confort te daba, lo que más te sentías cómodo vos, pero no donde significaba un sacrificio, una entrega, un conocimiento, capacitación, ¿no? Búsqueda en tu habitación, búsqueda de su presencia en lo íntimo, ¿no? Nadie va a ver al Padre si no es por Jesús. Entonces, el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Y hay muchas sectas que niegan, ¿no? La esencia, la deidad de Cristo, que piensan que fue un profeta más. El que niega al Hijo no tiene vida eterna. Nos tiene que preocupar cuando en las congregaciones se empiecen a vender los milagros. ¿Querés ser sano? Bueno, pactar, poner tu dinero. ¿Cómo tu dinero? Si la vida está en Cristo, no en la plata que yo pueda depositar en una congregación. ¿Querés tener paz en tu casa? Toma, llevarte la rosa de Sarón, que esta viene directamente de Israel. El agua bendita que trajimos del río de Jordán. Cuando comienzan a comercializar con las cosas del reino, y vuelvo a decirte, tristemente la gente prefiere creer que estudiar la Escritura y averiguar si están haciendo lo que están haciendo, solo te quieren sacar plata del bolsillo. La gente cree y compra. Usted y yo solamente necesitamos a Cristo. Yo diezmo y ofrendo porque yo creo personalmente en las Escrituras, donde Dios dice que el que sembrare abundantemente lo hace dar abundantemente. Lo hago por mi fe, no me obligan mis pastores. No me llama mi pastor todos los fines de semana o todos los meses. ¿Qué onda? ¿Cuándo vas a poner el diezmo? No. Lo hago voluntariamente por amor a aquel que me amó primero. Ofrendo porque creo que es así, es una acción de gracia, de gratitud. No porque se me obligue, no porque pago un canon. No. Yo creo en el Hijo. Y junto con él creo en sus enseñanzas. Y el mismo Hijo dijo: nada de Dios lo que es de Dios, y al César lo que es el César. Todo lo que hacemos tiene que ver con el Hijo. Cuando dicen amén a eso. Por eso, como decía acá, la decisión es tuya. Es mi decisión. Podemos tener, es como la eterna discusión del fútbol. Vamos a hablar del fútbol, ¿no? ¿Quién es el equipo más grande del país? ¿No? Y algunos van a tener sus argumentos, otros van a tener los suyos. Y siempre va a estar esa lucha, pero nunca vas a escuchar a un fanático reconocer que su equipo no está en un buen momento, ¿no? Porque no es el mejor. Porque hay un fanatismo, una idolatría, una torpeza. La gente no quiere a veces conocer la verdad, quiere tener razón en lo que dice. Y volvemos al primer punto: no se humilla a la gente, no reconoce. Entonces, algo que me enseña la palabra, la sana doctrina no es para discutir con otras personas que piensan diferente. Por eso le aconsejo de todo corazón, menos TikTok, menos prédicas de ciertos pastores o reveladores de la palabra. Hay mucha charlatanería en las
pentecostales. Hay muchos argumentos falsos, más intimidad, iglesia, más momentos a solas con las escrituras, más oración, más búsqueda del Dios verdadero. Porque llegará el momento en que todos estemos delante de su trono y dice Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi gozo. No, pero escuché a tal pastor y dijo así, buscame a mí. Y después el orden solito se va a ir manifestando cuando tu intención y mi intención es conocer al Dios verdadero. Yo quiero creer en el Dios verdadero. Entonces, primer punto es humillarme en el lugar en el cual invocamos el nombre de Dios. Él nos dejó ese nombre que sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, reflejada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Jesús dijo, tú crees, bien haces, mas los demonios creen y tiemblan. O sea, de nada me sirve decir que creo si no acciono. Necesitamos acudir a Jesús, amén. Ya seguramente el jueves y el domingo terminemos con este texto que estamos escudriñando, pero es tan importante saber a qué Dios servimos, amén. Y miren, lo vamos a hacer diferente en esta mañana. Primera de Corintios 11, 23 a 26. Primera de Corintios 11, 23 a 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿no? Permiso de tomar el pan. Tomó pan. Y habiendo dado la gracia, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? El versículo que sigue dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de quién? De Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, el único Señor y Salvador, el que era, el que fue, el que ha de venir, el alfa y el omega, el principio y fin. En nombre de Jesús, amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Otra de las promesas más importantes que tenemos como cristianos es que Cristo viene pronto. Cuando es pronto, Él lo sabe, su tiempo es perfecto. Pero las señales que aún certifican las profecías de la palabra de Dios son vigentes. Y hoy nosotros compartimos este sagrado emblema que es el pan y la copa, porque hubo alguien que murió por nosotros en la cruz del Calvario, para perdonar mis pecados, para salvar mi vida del infierno y para darme una morada eterna junto al Padre, si es que yo le creo. Por eso esta mañana es una mañana de decisión, este domingo es un domingo de decisión. No es participar por participar, no es comer por comer o beber por beber. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene un propósito. Quiero ser más como tú, Jesús. Quiero conocerte de verdad. Quiero aceptar este nuevo pacto en tu sangre. Sangre que me perdona mis pecados. Sangre que me lava de todo mal. Cuando dicen amén a eso. Por eso vamos a compartir. ¿Me ayudas, Pablo? ¿Me ayudas, María, por favor? Vamos a compartir de la cena del Señor. Voy a pedir a las chicas si pueden subir.